Muy bien, Efesios capítulo número 1. Buen día a todos. Buenos días, qué bueno verlos a todos aquí en la reunión para la cena del Señor, los que están escuchando también. Bienvenidos. Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1. Quiero leer los primeros 14 versículos y después leeré 15 al 23 o algunas partes de 15 al 23 más adelante. Pero quiero ver la primera parte de Efesios, porque aquí nos va a hablar acerca del conocimiento del Señor Jesucristo y sigue con nuestro tema que hemos visto en Hebreos, al conocer, el tema de conocer mejor y más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que aprenderemos de él en versículos 1 al 14 nos va a ayudar a entender versículos 15 al 23. Y veremos cuál es el propósito de Dios para con nosotros en nuestras vidas cristianas. Lo que he querido enfatizar más que nada en estas reuniones es la importancia de conocer al Señor Jesucristo, tal como Él es revelado en las Escrituras. Conocer a la persona del Señor Jesucristo, en específico, a detalle. Y con el propósito no solo de tener información en la mente, sino que nuestros corazones sean engrandecidos, que nuestra adoración sea más profunda, que nuestro servicio sea con un motivo correcto. Solamente al conocer al Señor Jesucristo puede suceder esto. Lo mencioné la otra noche. Si nosotros no tenemos amor para con el Señor Jesucristo, ¿por qué vamos a querer venir a la reunión? Si no tenemos amor al Señor Jesucristo, ¿por qué vas a querer servirle en evangelización o en servir a sus hermanos, a nuestros hermanos? Si no tenemos este amor por Él, la vida cristiana que nosotros vivimos es una rutina nada más y no hay diferencia con la vida de piadosos religiosos de las religiones del mundo. No hay diferencia. Entonces, hermanos, lo que distingue un creyente verdadero entre los religiosos del mundo es su amor por el Señor Jesucristo y su aprecio por la persona del Señor Jesucristo. Esto nos distingue. Y bueno, hay que revisar otra vez nuestras vidas. Cada uno de nosotros. ¿Sí nos distingue? ¿Sí me distingue entre otros? ¿O vivo una vida religiosa tal como los demás? Pues la epístola a los Efesios nos ayuda muchísimo en esto, porque aquí es donde apreciamos y aprendemos más acerca de él. Entonces, hermanos, empezamos con el versículo número 3 y de 3 en adelante veremos 7 aspectos de la obra de Cristo para nosotros y también unos aspectos acerca de quiénes somos nosotros. Pero 7, otra vez con el número 7, ya les estoy enfadando con el número 7. No, espero que no, porque el número 7 es muy importante. La palabra de Dios habla de algo completo y si lo buscan van a ver en la palabra de Dios que hay 7 por todos lados. Entonces veo aquí 7 bendiciones en Cristo en versículos 1 al 14. Dice versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa frase, en Cristo, muy clave en el versículo, en la epístola a los Efesios. Hay que buscarlo en sus propios estudios cada vez que dice en Cristo. Bueno, lo veremos 7 veces aquí, versículo 4. Ahí ya tenemos la primera, la bendición espiritual en los lugares espirituales celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Número 3. Número 4, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pedimos que el Señor bendiga la lectura de su palabra y que con su ayuda vamos a poder aprender más acerca del Señor Jesucristo. Quiero notar estas 7 grandes bendiciones que tenemos en el Señor Jesucristo. La primera es la bendición en el versículo número 1, y la bendición la va a usar también como el título para todos los demás. Nos está diciendo que nosotros tenemos bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, y los siguientes son 6 otras bendiciones, o 6 bendiciones que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. El trasfondo de este libro, de este pensamiento, de la frase en Cristo, tenemos que entender que los judíos, ellos tenían promesas, pero no estaban en Cristo, no los apreciaban de esa manera. Ellos tenían promesas directamente de Dios y ellos esperaban tener o recibir estas promesas en un día futuro, pero ellos no entendían muy bien que las promesas serían dadas o recibidas en una esfera muy específica. Es decir, que no iban a recibir las promesas por medio de sus propias obras, no iban a recibir las promesas por medio de la ley, no iban a recibir las promesas por medio de sus esfuerzos o su observación de la ley. Las promesas se recibían y se reciben, y las hemos recibido en esta esfera, en el Señor Jesucristo. Es en Él que todas las promesas de Dios tienen su sí y tienen su amén. Y por lo tanto nosotros recibimos las promesas y las bendiciones de Dios como en el Señor Jesucristo, en esta esfera. Y en esta esfera es donde nosotros podemos ver que por medio de la obra del Señor Jesucristo, por medio de su servicio durante la vida, por medio de su sesión en la diestra del Padre, en este momento en los lugares celestiales, y también por medio de su obra en el milenio, en un día futuro, en el Señor Jesucristo, es como recibimos las promesas que Dios ha dado a nosotros. No en ninguna otra esfera. Esfera religiosa no. Mis obras no. La ley no. En Cristo se recibe todo. Ahora Él va a describir específicamente qué cosas tenemos en Cristo. Y la primera que Él dice, para explicarlo, dice, el tema es que recibimos bendiciones que son espirituales. Una bendición espiritual. Y uno pensaría, una bendición espiritual, ¿qué sería? Pues una bendición quizás una lengua de fuego que va a caer sobre mi cabeza. Bueno, sí, es una bendición espiritual, pero no es tanto lo que está diciendo aquí. Una bendición espiritual podría ser hacer un milagro. También incluido, pero no específicamente aquí. Una bendición espiritual en este sentido, otra vez, está contrastando con Israel, una bendición espiritual en contraste con las bendiciones terrenales. ¿Ok? Terrenales. El pueblo de Israel tiene promesas para bendiciones terrenales. Por medio de Abraham, ellos van a recibir una tierra específica, física, aquí en este mundo, Jerusalén y todas las fronteras que Dios estableció en el libro de Josué y que estableció en Deuteronomio, lo repitió y que también le dijo a Abraham en Génesis. Una bendición terrenal que están esperando, y ellos también recibían un rey específico y terrenal, físico, lo recibieron. Y las bendiciones de dinero y las bendiciones de un gran reino físico, terrenal, lo recibieron. Pero dice el apóstol Pablo, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y eso es diferente. Esto ahora es diferente.
Las bendiciones que Dios tiene para la iglesia son espirituales. Nosotros no somos un cuerpo terrenal. Por eso nosotros no nos metemos a la política. Si fuera así, nos meteríamos a la política. Y trataríamos de cambiar todo este mundo. Ya leyó en esta mañana, el hermano César leyó que si mi reino fuera de este mundo, ¿no? El Señor Jesucristo diciendo, mi reino no es de este mundo. Eso viene para después. Ahora las bendiciones son espirituales. Y no solamente espirituales, dice también, número 2, toda bendición espiritual. Cuando Dios nos da una bendición, no nos da parte de la bendición, nos ha dado toda bendición espiritual. Pero ¿dónde recibimos estas bendiciones? Si no está en la tierra, ¿dónde entonces? Pues dice toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. En los lugares celestiales, en Cristo. Un gran principio que tenemos que entender para la vida cristiana, para vivirla mejor y para vivirla bien, es que en nuestra vida nosotros debemos vernos en los lugares celestiales con el Señor Jesucristo. Esa es nuestra esfera. Donde está Cristo es donde debo estar yo. En mi mente, en práctica y espiritualmente. En los lugares celestiales. Otra vez, Dios no nos ha prometido Jerusalén. Lo prometió a Israel. No nos ha prometido la tierra de Israel. Él nos ha prometido bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos tener esta perspectiva, esta mentalidad, que esta tierra no es para nosotros. La tierra sí es para Israel, ellos lo van a dominar. Sí vamos a estar sobre la tierra y reinar sobre la tierra durante el milenio, nos dice Apocalipsis capítulo número 5. Pero para la iglesia, especialmente durante esta dispensación, nosotros debemos vivir en los lugares celestiales donde está Cristo. Y esto me va a ayudar mientras yo estoy en la tierra. Porque no voy a poner raíces muy profundas en esta tierra. Yo soy del cielo. Yo no voy a enfocarme en mi cuenta bancaria. Voy a administrarla bien, pero no voy a enfocarme en ella para que sea lo más grande que sea posible. Cuando pensamos en la asamblea, en mi trabajo, etcétera, yo voy a querer servir en la asamblea sabiendo que la asamblea también es espiritual. No es este edificio, es espiritual, es la reunión, no la reunión, perdón, es la iglesia, los hermanos y el Señor Jesucristo en medio. Y yo siendo o viviendo en los lugares celestiales, yo voy a querer vivir mi vida y enfocar mi vida en las cosas espirituales. Hay algunas personas que dicen que los que siempre están en los cielos no son de uso aquí en la tierra. Me gusta lo que dijo otro. Que no puede ser de uso en la tierra un creyente sin tener la mente en los cielos. No puedes. Porque si estamos enfocados en la tierra, no vamos a recibir las bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales. La primera es la bendición que tenemos, la esfera donde nosotros estamos y donde debemos enfocar nuestros pensamientos. Versículo 4 nos habla de una decisión, la bendición, pero número 2, la decisión. Versículo 4 nos habla de una decisión que hizo Dios, y en esta sección nos está hablando de los propósitos de Dios, versículos 3 al 6, los propósitos de Dios. Primeramente va a hablar acerca del pasado y luego del futuro, y en versículo 4 nos habla del pasado. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está hablando del pasado, una decisión que tomó Dios en el pasado. Y versículo 5 nos va a hablar acerca del futuro, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y siempre en Efesios va a hablar del pasado y luego del futuro. Una decisión en el pasado, pero también una predestinación para el futuro. La elección de Dios durante toda la Biblia sí ha sido específico. Él eligió a Israel, e Israel fue el pueblo que eligió para ser una luz a todo el mundo. No lo hicieron. Después Dios ha elegido, o antes eligió a ciertos ángeles. Hay ángeles que son elegidos para ciertas cosas, pero también Dios eligió a creyentes.
¿Y cómo nos eligió? Pues el enfoque aquí es la iglesia. Dios escogió a la iglesia, a los creyentes, para que nosotros, ¿para qué? Pues que dice el versículo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios decidió que va a haber un grupo de personas que voy a llamar mi iglesia, y estas personas, ellos van a ser santos y sin mancha delante de Él. Este es el propósito de mi elección. Dios eligió a Israel. ¿Con qué propósito? Para que fueran una luz a todo el mundo y también a los gentiles. No lo fueron. Pero ahora Dios no elige, aunque Israel tiene su parte, pero Dios no elige a Israel en esta dispensación. En esta dispensación son usted y yo. Para que seamos santos y sin mancha. La elección siempre tiene un propósito. No vamos a pensar como algunos, una elección filosófica de que, bueno, Dios solo quiso escoger algunos para el cielo y otros para el infierno, y allá está arriba pensando en las cosas de una manera filosófica. No es así. Es una elección que Dios hizo para los creyentes con un propósito, para ser santo y sin mancha delante de Él. Querido hermano, ¿cómo le va en su propósito de vida? Cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas. Y dice el versículo que Dios me escogió a mí para ser santo y sin mancha delante de Él. ¿Cómo va el pensamiento? Lo que piensa durante el día, lo que ve en la televisión, lo que ve en su celular, lo que hace con las manos. Hermanos, ¿dónde va durante la semana? ¿Cómo le va en la vida espiritual en cuanto a la santidad? Porque el propósito de su vida es ser santo y sin mancha delante de Él. El propósito de su vida por la decisión de Dios. Hay que cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Pero en segundo lugar, versículo 5 de la decisión, aquí tenemos la predestinación. La predestinación aquí es para ser adoptado en el futuro. Dios tiene un plan para mí en el pasado, tiene un plan para mí en el futuro también. Me escogió para ser santo y sin mancha en Él, delante de Él, y también me predestinó, y ahora está hablando de una posición, me predestinó para ser adoptado como un hijo de Dios. Hermanos, creo que a veces nosotros muchas veces no apreciamos lo que es ser un hijo de Dios. Y especialmente cuando tantas personas afuera creen que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Solamente los salvos, los creyentes verdaderos son hijos de Dios, nada más. Y nosotros que somos hijos de Dios, tenemos uno de los privilegios más grandes de ser adoptado a la misma familia de Dios y ser una creación nueva de Dios, modelado según el mismo Hijo unigénito de Dios. Y por eso usa la palabra predestinación, elección, personas, predestinación, posición. Y versículo 5 nos dice, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Es la voluntad de Dios hacernos a nosotros hijos. La posición más alta que una persona pudiera tener. Aprendimos en Hebreos, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero el Señor Jesucristo también fue fiel en la casa de Dios que Él hizo como hijo. ¿Por qué? Porque un hijo es mayor que un siervo. Y querida hermana, querido hermano, salvo en comunión o salvo aún fuera de comunión, usted es un hijo de Dios, aún siendo hermana, es un hijo. Porque la posición de hijo es la posición más alta. Una bendición de Dios, y las bendiciones las va desarrollando y explicando. Y aquí vemos la decisión de Dios en el pasado, la decisión para el futuro. Versículo número 6, ahí podemos ver la tercera, la aceptación. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay una aceptación. Una sola cosa quiere decir aquí para dar más tiempo a los demás. Una sola cosa en versículo 6. Somos aceptos en el amado. Esta aceptación la tenemos delante de Dios en el amado. No hay que pensar que nosotros somos aceptos delante de Dios por nuestro comportamiento. Y querido hermano, esto le va a ayudar en cuanto a la confesión y en cuanto a su confianza en la vida cristiana delante de Dios.
Porque cuando llegamos acá a la cena del Señor y partimos el pan y le damos las gracias al Señor y le servimos a Él, vamos a recordar que no estamos siendo presentados a Dios con todo el pecado. Somos aceptados ante Dios en el amado. Es como si fuera que nosotros estamos poniendo un traje de Cristo. Me presento ante Dios y lo que Dios ve en mí es Cristo, no ve mi pecado. Y por lo tanto soy acepto en el amado. Hermanos, esto va a ayudarnos en nuestro servicio y en nuestra confianza. No decir, como a veces he escuchado, no, pues no voy a participar porque no soy digno. Claro que no es digno, hermano. Ninguno de nosotros no somos dignos. Ninguno de nosotros somos dignos. Pero somos aceptos en el amado y por lo tanto podemos nosotros participar de la cena del Señor y en el servicio para Dios. Pero quiero enfocarme en las otras bendiciones. Aquí tenemos en el número 4, al versículo 7. Aquí podemos ver una redención, la bendición, la decisión, la aceptación y ahora la redención. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero mira lo que dice versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es una redención sangrienta, es una redención rica y es una redención informativa. Sangrienta, rica e informativa. Sangrienta, ¿por qué? La redención. Porque fue por la sangre de Cristo que Él nos ha redimido. Por su propia sangre, yo fui redimido de la casa de esclavitud al pecado por la sangre del Señor Jesucristo. Una redención sangrienta, pero también una redención rica, porque dice que es según las riquezas de su gracia. Y querido hermano, tenemos que siempre acordarnos que somos salvos por la gracia de Dios. No lo merezco, no soy digno, no hay algo en mí que Dios vio. Dios vio el pecado en mí, Dios vio un hombre merecedor del infierno, pero por su gracia y las riquezas de su gracia, Él me salvó y estoy viendo los resultados de la riqueza de su gracia por todos que están aquí en esta mañana y los que están escuchando también. Por la riqueza de su gracia, tantas personas han podido ser salvas y no solamente algunos. Es una redención sangrienta, la sangre de Cristo, rica por las riquezas de su gracia, pero también informativa, lo que dice versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuál es la inteligencia y la sabiduría que nos ha dado? ¿Cuál es? Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Querido hermano, usted sabe un misterio que los del Antiguo Testamento no saben, no sabían. Ahora sí lo saben, están con Cristo. Abraham no lo supo. Moisés no lo entendió. Isaías aún con todo lo que le fue revelado, él no entendió esta gran verdad. Los profetas. Pero al apóstol Pablo le fue revelado un misterio y a usted también le ha sido revelado un misterio que otros hermanos no conocieron. ¿Cuál es? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento del cumplimiento de los tiempos. Ahora tenemos una reunión, una redención, número 4. Número 5, la reunión en Cristo de todas las cosas. Este es un misterio que Dios nos ha dado a nosotros. Otra vez, el pueblo de Israel, ellos pensaban a futuro, pero no podían ver esta dispensación de la iglesia y no podían ver muy bien cómo la iglesia, como los gentiles, iban a ser involucrados, como mexicanos, como nosotros, íbamos a ser involucrados con los judíos. No lo entendían. ¿Cómo es? Y muchos lo rechazaban. No, solamente Israel. Pero un misterio le fue dado al apóstol Pablo. No solamente el pueblo judío va a ser aceptado por Dios, sino también Dios va a alcanzar o extender a otros pueblos, no solamente el pueblo de Israel, al pueblo mexicano, al pueblo canadiense, al pueblo africano, al pueblo europeo, etcétera, a todos los pueblos del mundo. Dios ha extendido su mano de gracia para salvar a los hombres y así un misterio le fue revelado a Pablo que Dios va a reunir a todas las cosas, no solamente a Israel. Ellos pensaban en ellos mismos nada más. Pero el apóstol Pablo entendió, no, es para todos. Y hermanos, esto nos va a ayudar. Los hermanos que tienen licencia, que pueden ir más el día de hoy a Teoclitatlán a predicar el evangelio,
extender la mano a los que viven allá en esa parte de Jalisco y durante la semana extendiendo la mano a los hermanos, a las personas que están en su trabajo, extendiendo la mano a familiares acá en Guadalajara, otras partes de la República, extendiendo la mano, porque no es solamente para nosotros, es para todo el mundo. Cristo quiere reunir todas las cosas en Él. Los hombres quieren reunir las cosas, quieren armonía, quieren paz, quieren que todos seamos unidos, pero no quieren estar unidos en Cristo. Y queridos hermanos, la única cosa que unirá a todos los hermanos, la única cosa que unirá a esta asamblea es el Señor Jesucristo. La reunión, el misterio. Por medio de la muerte de Cristo, nosotros aprendemos un gran misterio. Qué privilegio, hermanos. Ustedes saben un misterio de Dios. ¿Lo ha apreciado alguna vez? Nosotros hemos recibido la palabra de Dios en nuestras manos, gentiles. No somos judíos, gentiles, pero nosotros también tenemos los misterios y la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestra posesión. Y Dios por su gracia nos lo ha dado. Y durante la semana lo que nosotros hacemos es, quiero enfocarme en algo diferente. A ver, ¿qué voy a ver esta semana? Yo quiero aprender de esto, quiero aprender de aquello, quiero entregarme a un hobby que tengo. No son malos los hobbies, pero yo quiero entregarme a diferentes cosas que no sean la palabra de Dios. Hermanos, principalmente, obviamente hay otros intereses, pero principalmente nosotros debemos apreciar lo que Dios nos ha dado en la persona de Cristo. Si puedo decir una palabra fuerte a mis hermanos, y ya saben que los amo, ya saben que no estoy aquí con vara, no he venido con vara. Pero puedo decir una palabra fuerte. Se nota en la vida, se nota en mis acciones, se nota en mi asistencia a las reuniones, se nota en mi forma de adorar, lo que digo cuando adoro, se nota en mi forma de hablar, normalmente se nota en mis intereses, se nota en la forma de aún usar el dinero, la forma de tratar a mi esposa, la forma de organizar mi vida. El aprecio de Cristo se nota, se nota. Querido hermano, cuánto mejor sería notarlo nosotros mismos en nuestras propias vidas y corregirlo. ¿Cómo? Al aprender más acerca de nuestro Salvador. Y ese fue mi tiempo, voy a decirlo muy rápidamente. Número 6, número 6, versículo 11. Número 6, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia. Aquí en versículos 11 y 12, voy a sugerir que es el apóstol Pablo hablando de los judíos que creyeron, es decir, el remanente, según Romanos capítulos 9 al 11, habla de un remanente de judíos que iban a creer, que nos van a hablar, son las primicias de todo Israel que va a creer en la segunda venida de Cristo. Pero hay unas primicias, como Pablo, que representan a los judíos que van a creer después. Hay pocos judíos que creen hoy día, y Pablo es uno de ellos. Y dice Pablo como judío, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, lo que ya leí, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos, el remanente, que creyeron en Cristo. Pues hay una herencia para ellos, pero el versículo número 7 nos habla de nuestra herencia. Por eso dice versículo 13, bendición número 7, vosotros sabiendo, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, esta bendición es la bendición del Espíritu Santo. Pero nota cómo la bendición del Espíritu Santo es en Él. En Él también vosotros, y tenemos que verlo en ese contexto. En Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa nos va a hablar muy rápidamente. Por eso termino. La promesa, el sello nos va a hablar, número 1, de autoridad, número 2, de seguridad,
y también nos va a hablar de posesión. Más adelante, las arras, nos va a hablar de posesión. Todo esto tenemos en Cristo, para resumir y terminar con esta gran bendición. El apóstol Pablo quiere iluminar la mente, quiere enfatizar a los efesios, y yo quiero hacerlo también con ustedes en esta mañana. Queremos que nuestras mentes sean iluminadas con todo lo que nosotros tenemos en Cristo, que no tenemos en la ley, que no tenemos por religión, que no tenemos en el mundo, que no tenemos en nosotros mismos. Es en Cristo nada más que tenemos todo esto. Y la séptima es, el Espíritu Santo lo tenemos en Cristo, porque cuando Cristo vino, Él ascendió, pero nos dejó un paracleto, como se dice en griego, nos dejó un consolador. Y es en el Señor Jesucristo que el consolador que vino para estar a nuestro lado, también nosotros fuimos sellados con este consolador, es decir, el Espíritu Santo, sellados con Él. Y esto me habla de seguridad. Yo estoy sellado con el Espíritu Santo. Usted también, hermano, sellado con Él. Y no solamente un sello de autoridad y de seguridad, sino también el Espíritu Santo lo describe como las arras de nuestra herencia. Otra vez, en esta dispensación 2021, como iglesia, son bendiciones espirituales. Esperamos una herencia más adelante y sí recibiremos bendiciones físicas, pero en esta dispensación es espiritual, hermanos, espiritual. Y por eso el Espíritu Santo nos ha sido dado, sellado en nosotros y arras de una herencia de la redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, ¿qué quiere decir? Es un anticipo. Es un anticipo. Está comprado. Ya nos compró. La única cosa que hace falta es venir otra vez para llevarnos. Ya nos compró. Y la prueba es que nos ha dado el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo y eso quiere decir que Cristo ya puso su anticipo en mi vida, ya dio el anticipo. Solo queda que Él venga para mí. Y Él va a venir muy pronto. Hermanos, 7 bendiciones. No hubo tiempo para ver la otra sección. No voy a verlos, pero usted puede leerlo más adelante. 7 bendiciones que tenemos en Cristo. Y hay más en el libro de Efesios. Es solamente la primera parte. 7 bendiciones que tenemos en Cristo, que nos van a ayudar a adorarle mejor, apreciarlo más, servirle de una manera más bíblica. Y hermanos, durante este tiempo, en esta dispensación espiritual, como iglesia, esperando el día cuando regresa Cristo, cuando Él va a establecer su reino, pero en este tiempo intermedio espiritual, nosotros debemos apreciar lo que tenemos en el Señor Jesucristo. Que nuestro aprecio vaya creciendo cada día más al apreciar lo que tenemos en Cristo. Oremos. Padre Santo, damos las gracias de nuevo por todo lo que nos has dado en tu Hijo. Damos las gracias por las bendiciones que hemos visto esta mañana. Y pedimos que nos ayudes a seguir aprendiendo de Él, agradándole a Él, dándole placer, oh Padre, amándole más a nuestro Salvador. Es difícil para nosotros en este mundo. Te necesitamos el Espíritu Santo. Damos las gracias que nos has dado todo para hacerlo. Ayúdenos, Padre, a hacerte agradables, al amar más a nuestro Salvador. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.